Salvatruchas y 18 libran duelo sangriento en Misco. Inicia segunda batalla legal contra exjefe de Estado. Revés judicial para Fiscalía guatemalteca. Liberan a 6 hermanos víctimas de golpizas y trabajos forzados. Asesinan a reo vinculado a bombazo en San José Pinula. En Quiché, mami obligaba a sus hijas a trabajar en cantina. Capturados por matar a hombre que se negó a vender drogas. Terroristas detonan bomba en autobús de Pakistán. Barcelona y Bayern de Múnich cierran lista de los mejores 8 de Europa. Bienvenidos a 60 minutos de información como usted la prefiere. Buenas noches, iniciamos. Debido a los constantes ataques contra unidades del transporte público, extorsiones y a los macabros hallazgos de cuerpos humanos desmembrados, las autoridades del municipio de Misco le declararon la guerra a los delincuentes. Se dice que toda acción conlleva una reacción y que por eso hay que estar preparados para enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Las autoridades municipales de Misco han declarado la guerra a los grupos delincuenciales que operan en la zona, una jurisdicción encerrada en un círculo rojo por la cantidad de personas que son asesinadas a diario. Hablamos de asaltos, extorsiones, ataques contra unidades de transporte público y en las últimas semanas hasta atentados terroristas. Misco fue escenario de desmembramiento de cadáveres y las partes fueron abandonadas en puntos estratégicos, enviando un mensaje claro y desafiante. En la colonia El Milagro, comerciantes son víctimas de atentados terroristas y aunque algunos sectores rechacen ese título, ¿de qué otra forma puede nombrarse el lanzar una bomba incendiaria en un comercio? Evidentemente, la acción de las autoridades en el municipio de Misco está provocando una reacción y como dicen por ahí, salió más caro el remedio que la enfermedad. Además, hay que tomar en cuenta que la eterna rivalidad entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18 continúa dejando víctimas. Hoy fue localizado el cadáver de un hombre que tenía tatuajes que lo identificaban como pandillero en un sector de la zona 10 de Misco. El vocero de bomberos municipales, Danilo Yancos, se refirió a la identidad de la víctima. Se fue identificado como Eric Reijar Juárez Contreras, de 21 años de edad. El cadáver presenta señales de extrema violencia y se cree que falleció víctima de estrangulamiento. El Ministerio Público investiga, la policía busca a los responsables y los vecinos de Misco padecen el pánico que provoca el duelo sangriento que se libra en ese municipio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En otras noticias, las estadísticas de crímenes contra mujeres son poco alentadoras al comparar los datos de enero y febrero de los 2 últimos años. Las estadísticas van en aumento. En el último informe de monitoreo de violencia en el país del Grupo de Apoyo Mutuo, durante los meses de enero y febrero hubo un repunte de hechos de violencia en contra del género femenino. Si comparamos los datos de febrero con el mes de enero de este mismo año, tenemos un incremento del 20%. Entonces esto quiere decir de que sí, la tendencia de las mujeres es que aproximadamente ellas están muriendo, cada año se reporta de 5 a 10 mujeres que mueren cada año más de las que murieron el año anterior. A pesar que el mismo informe detalla la reducción de la violencia en general, solo en estos 2 últimos meses se reportó la muerte violenta de 868 personas y en el presente mes se lamenta la muerte de un niño de 4 años. Estos datos superan en un 3.64% en comparación con el 2015. Bien, y vamos a los tribunales de justicia. Hoy inició el juicio especial por genocidio contra 2 militares en situación de retiro. La prensa fue expulsada de la sala de audiencias y uno de los implicados no asistió. Representantes de la prensa nacional e internacional fueron obligados a abandonar la sala del Tribunal B de mayor riesgo, donde hoy inició el segundo juicio por genocidio contra los exmilitares retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, ambos acusados de ordenar masacres contra la etnia Ixil en la década de los 80.
El retiro de los periodistas, según los juzgadores, es para evitar la revictimización de los afectados. Y el único ausente en audiencia programada a puerta cerrada fue Ríos Montt, quien según sus médicos padece problemas auditivos, de visión, cardiovasculares y demencia vascular mixta. Al militar en situación de retiro, lo representó su defensa. Por el contrario, Rodríguez Sánchez sí asistió y estuvo acompañado de sus abogados. Debido a su enfermedad, Ríos Montt fue declarado no apto para enfrentar juicio y según los abogados, la penalización que le podría imponer el tribunal es ser recluido en un hospital de salud mental. En este caso, el Federico Mora en la zona 18. El caso sigue en impasse porque la Corte de Constitucionalidad aún no resuelve una recusación contra la jueza que conoce el proceso, debido a su supuesta opinión en una tesis doctoral. Además, una sala de apelaciones recibió la solicitud de los querellantes para que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez sean juzgados por separado. Según los abogados, es conveniente esperar que resuelvan la Corte y la Sala de Apelaciones para evitar que posteriormente, una vez más, se anule el juicio. Ayer capturaron a 8 trabajadores del Ministerio Público por delitos administrativos. Hoy 3 quedaron ligados a procesos y 5 recobraron su libertad. 3 de los 8 trabajadores del Ministerio Público capturados hace 2 días, señalados de peculado y falsedad material, fueron ligados a proceso penal en el Juzgado Noveno. El resto de los sindicados quedó en libertad por falta de mérito en los señalamientos en su contra. El Ministerio Público acusaba a estas 8 personas de haber modificado documentos para poder obtener beneficios en la compra de insumos para las fiscalías. A criterio de la defensa de los sindicados, en 5 de los señalados, las cantidades que supuestamente se apoderaron no ameritaba un proceso penal, mismo que fue aceptado por el juzgado. Sin embargo, 3 de ellos quedaron bajo investigación por la auditoría interna realizada en el almacén de suministros de la institución entre el año 2005 y 2006, donde se constató que había un faltante de distintos artículos valorados en 34.595 quetzales. De regreso con las noticias, y un misterio rodea la muerte de un reo apodado El Arjona en la cárcel Fray Janes I. De acuerdo a las investigaciones, está vinculado al ataque terrorista ocurrido en San José Pinula. Cumplía condena de 40 años por asesinato y extorsión en la cárcel Fray Janes I y según la información preliminar, murió en su ley. Al reo Óscar Armando Lorenzana Gómez, los guardias del sistema penitenciario lo encontraron muerto esta mañana en uno de los pasillos del penal y se cree que fue asesinado por otros privados de libertad. Los asesinos dejaron un mensaje que indicaba que Óscar fue el responsable de ordenar la detonación de una bomba en el interior de un autobús de San José Pinula el pasado 6 de marzo, hecho que dejó 2 personas fallecidas y 15 más resultaron heridas. Los primeros indicios apuntan a que el crimen fue ordenado y ejecutado por miembros de la Mara 18 recluidos en Fray Janes I, porque Óscar Lorenzana tenía información vital sobre el atentado terrorista y podía delatarlos. Si esa información es comprobada por el Ministerio Público, estamos frente a un caso que muestra la hazaña y frialdad con que operan los reos, que pese a estar privados de libertad, continúan ordenando todo tipo de ilícitos con descaro. Hablamos de pandilleros organizados que, tal y como se muestra en las series de televisión, están dispuestos a matarse entre sí para que la estructura permanezca intacta y la amistad en esta historia es solo una utopía. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Noticia bastante impactante sin duda y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de la investigación del Ministerio Público. Vamos ahora al interior de la República. Preste mucha atención porque la desobediencia y las malas juntas nunca son buenas aliadas y muchas veces se convierten en cómplices de la muerte. Este es un caso que ocurrió en El Progreso. La desobediencia a los padres y malas amistades se unieron y fueron la química perfecta para terminar de forma violenta con la vida de William Alonso Álvarez Cruz, de 19 años, quien fue sorprendido por sus asesinos cuando caminaba por las calles de la comunidad El Nuevo Amatillo, en Sanarate, El Progreso. Versiones de testigos indican que la víctima, al momento de ser atacada, intentó huir, pero fue mortalmente herida por las balas y cayó a la orilla de un barranco, donde lo esperaba la muerte.
La madre de Álvarez Cruz dijo que le había llamado la atención en repetidas ocasiones, pero nunca atendió sus consejos. Alcaldes rechazan la resolución del Tribunal Supremo Electoral por revocar el nombramiento a 11 jefes ediles. Ayer, el Tribunal Supremo Electoral revocó el nombramiento de 11 alcaldes y un concejal, al determinar que los funcionarios incurrieron en fraude de ley al ser contratistas del Estado, basados en el artículo 45, inciso B del Código Municipal, que contempla la prohibición de asumir la alcaldía quien sea contratista del Estado. Hoy, la Asociación Nacional de Municipalidades, a través de su presidente Edwin Escobar, presentó su inconformidad ante la resolución del TCE y considera accionar legalmente, luego que los alcaldes llevan más de 2 meses en sus cargos y, según la ANAM, se cumplió con el debido proceso. Tienen derecho de antejuicio todavía al día de hoy, porque no han dejado el cargo. Y cuando el Tribunal Supremo Electoral toma una decisión de este tipo, tendría que haber respetado el artículo 12 de la Constitución de la República, porque cuando la Contraloría los denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral, tendrían que haberlos llamado para que presentaran pruebas de descarga. Como no recibieron pruebas de descarga, los alcaldes en su mayoría presentaron pruebas de descarga ante la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría General de Cuentas tiene esa información. Para la ANAM, la resolución del TCE podría desencadenar inconformidad en el interior de la República y provocar conflictividad. Además, el tribunal notificó a los jefes ediles en septiembre del 2015 y estableció quiénes debían ocupar los cargos. Notificó a las corporaciones municipales para que ejecutaran el fallo y pidió que informaran en un plazo de 5 días si cumplieron la resolución. Por otra parte, en Huehuetenango, 2 hombres y una mujer fueron sentenciados a prisión por estafar a una comunidad con la venta ilegal del servicio de energía eléctrica. El juez de primera instancia penal de Huehuetenango sentenció a 3 años de prisión conmutables a Mauro Bay Gonón, Blanca Julia Actún Mejía y Mariano García Carrillo, dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, al encontrarlos culpables del delito de caso especial de estafa en grado de tentativa. Según el juzgador, el hecho fue comprobado por los testigos quienes se opusieron a pagar por el servicio de energía eléctrica a los procesados, a quienes señalaron por estafarlos. Los sentenciados fueron detenidos el 26 de junio del 2014 por comunitarios de la aldea La Capellanía, Chiantla, cuando les incitaban a conectarse ilegalmente a la red de distribución de energía eléctrica a cambio de un pago mensual de 25 quetzales. Los pobladores rechazaron la propuesta al considerarla ilegal y decidieron entregarlos a las autoridades. Vamos una vez más al interior de la República, como si se tratara de un cuento de Gabriel García Márquez. ¿Recuerda usted la historia de Cándida Erendira y su abuela desalmada? Pues una historia muy similar se registró hoy en una comunidad de Quiché. Esta historia la encontró nuestro corresponsal en Quiché, Oscar Toledo. Rompe sin duda con lo que se cree que una madre puede hacer por sus hijos. Resulta que durante un operativo policial por la zona alegre de Santa Cruz del Quiché, encontraron a 2 adolescentes en una cantina. ¿Se imagina usted? 2 señoritas expuestas a todos los peligros que representan hombres mayores de edad y borrachos. De inmediato se dio aviso al Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Esta última entidad quedó encargada de la seguridad de las niñas. Es fácil pensar que seguramente eran obligadas a trabajar en ese sitio por algún desalmado, quizás un proxeneta o alguien dedicado a la trata de personas. Pero no es así. Las señoritas eran obligadas a trabajar en ese sitio por su mamita. La policía se refirió más tarde a la identidad de la mujer y las acciones a seguir. Procedió a la aprehensión de la madre de estas jovencitas que ya fueron puestos a disposición del juez competente, que él determinará qué es lo que va a hacer. La señora es la señora Anabeda Chivalán Castro, de 79 años de edad. A veces, las personas encargadas de cuidarnos terminan siendo las que nos llevan al infierno. Hoy se registró el cambio de director en el Hospital de Occidente en Quetzaltenango. Este centro asistencial también vive la crisis por falta de medicamentos e insumos. En el Hospital Nacional de Quetzaltenango fue destituida la doctora Sofía Acevedo y queda en su lugar el doctor Giovanni Ortega, quien asume el cargo en medio de la falta de insumos. Sin embargo, para el galeno, lo principal es levantar el hospital y poder nivelarlo en abastecimiento de medicamentos. Lo que queremos hacer en el primer objetivo es de nivelar al Hospital Regional de Occidente para apoyar a los hospitales que están alrededor.
que al final es una de las funciones, ser regional. Para la doctora Acevedo, estar al frente del hospital durante la crisis que se vive actualmente con la falta de insumos y medicamentos fue un reto que cumplió mientras se pudo y lamenta no haber tenido más tiempo. Para mí fue un reto que Dios me puso y pues el día de hoy entrego. Gracias a Dios voy por la puerta de adelante y pues se trató de hacer lo mejor que se pudo a pesar de las limitaciones que habían. Pues creo que nadie más que Dios tiene que juzgar si se hizo un buen trabajo o no, y pues creo que traté de hacer todo lo que tenía que hacer para la institución y para la población. En otro tema, las autoridades del Ministerio de Ambiente continúan la evaluación del personal y no se descarta, aunque mínimo, rescindir de las plazas de los trabajadores que no se responsabilicen con esa institución. Recientemente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue señalado por despidos, algunos injustificados, en contra de grupos de trabajadores. El número podría aumentar en los próximos días al concluir con las evaluaciones por supuestas irregularidades y señalamientos por falta de compromiso con la institución. Despedimos en principio 8 personas. Estoy todavía por ahí vigilante de un par de personas de las que he tenido también alguna información o se ponen en línea para actuar honestamente o también pues seguirán el camino de los que se despidieron anteriormente. Las evaluaciones del personal y cambio en algunos casos obedecen a la reestructuración que programan y planifican las nuevas autoridades que asumen cargos públicos. Y también la cartera de Ambiente prorrogó por un lapso de 2 años la instalación de plantas de tratamiento por todas las municipalidades del país. Con el fin de que las municipalidades cumplan con el Acuerdo Gubernativo 129-2015, que exige que todas las comunas deben contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales benefició con una prórroga de 2 años a los 238 alcaldes y será en mayo del 2019 cuando venza el plazo. Según los jefes ediles, se buscará obtener fondos del IVAPAS porque no tienen los recursos necesarios para comenzar con las construcciones. Hasta el momento son pocas las municipalidades que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y para las autoridades encargadas de velar por el ambiente es necesario que cada comunidad cuente con una planta para contrarrestar la contaminación generada por aguas domésticas e industriales. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Hablamos ahora de un vasto operativo policial realizado al sur de la capital que permitió la captura de 2 presuntos delincuentes. El operativo policial fue ejecutado en el municipio de Amatitlán después de varios meses de investigación. Los capturados, Randy Enrique Morales Alvarado de 23 años y José Alejandro Obregón de 21. Ambos tenían una orden de captura desde el pasado 23 de febrero, acusados de asesinar a un hombre y herir de bala a sus hijos en octubre del año pasado. Las investigaciones de las autoridades señalan que Otto René Morales Ramírez, de 29 años, se negó a vender drogas y los hoy capturados abrieron fuego en su contra. Tras el arresto, la policía consignó a los 2 presuntos delincuentes al juzgado que giró las órdenes de captura. Y abordar una unidad del transporte público se convirtió en una odisea para miles de usuarios que suben con psicosis y consideran un milagro cuando llegan sanos y salvos a sus destinos. Desprotegidos, pánico, psicosis, zozobra, miedo y estrés son algunos de los sentimientos que experimentan a diario miles de usuarios de los transportes urbanos y extraurbanos de la capital y los departamentos. Las causas son las ya conocidas y cotidianas: asaltos constantes, ataques con arma de fuego y ataques terroristas con bombas artesanales, activadas por medio de teléfonos celulares. Las consecuencias son muerte, temor y heridas que marcan de por vida a las víctimas. Las personas hoy en día hablan en los buses y te dicen qué es lo que habla el chofer, qué es lo que dice el ayudante, qué es lo que les pasa. Entonces creo que estas personas que están más cerca, digamos, de esas situaciones son las que regularmente viven con más temor. Solucionar el problema de inseguridad en el transporte público está fuera del alcance para muchas personas que a diario se ven obligadas a utilizarlos por la falta de recursos económicos. Hay quienes seguramente por su seguridad van a decir: yo me compro un automóvil, yo me compro una moto o busco otro medio de transporte, ¿verdad? Sin embargo, otras que no tienen las mismas posibilidades tendrán que hacer frente a esta situación.
aún así arriesgando su propia vida. Ortiz considera que las personas que han experimentado estos tipos de violencia en las unidades de transporte son quienes deben recibir asistencia psicológica para superar el miedo. En otro tema, autoridades de Sinaprece en el occidente del país se preparan para las acciones de prevención durante la Semana Mayor. Autoridades de seguridad de la región suroccidente se reunieron para detallar las acciones de la Semana Santa que se realizarán a través de los puestos de Sinaprece. Los mismos han sido de gran ayuda a los turistas locales que se movilizan hacia distintos puntos del país. Puestos de control en las diferentes vías más importantes y en algunos que se ponen a horarios selectivos para proporcionar seguridad a la población. Y la cobardía de un padre para sostener a su media docena de hijos figura en el resumen de sucesos ocurridos hoy en Retaluleu. Los padres desalmados proliferan producto del vicio de licor y la irresponsabilidad. Un hombre mal llamado padre de familia abusaba de sus 6 hijos en edades de 11, 8, 7, 4 y 2 años, así como de un bebé de 2 meses. A uno de los pequeños, que sufre de discapacidad, lo obligaba a pedir dinero y lo recaudado servía para mantenerle el vicio. Este caso ocurrió en la comunidad Victorias El Salto, en Champerico, Retaluleu. La media docena de hermanitos vivió un calvario porque no eran alimentados. No asisten a la escuela, pero sí eran agredidos con machete o palos. Afortunadamente la PGN rescató a los pequeños y abrirá proceso en contra del sujeto por los delitos de maltrato infantil, explotación laboral y abandono. En otro tema, María Sales, de 58 años, murió asesinada con arma blanca en el parcelamiento El Hato, Nuevo San Carlos, Retaluleu. Los asesinos también le robaron su teléfono celular y otras pertenencias. El crimen ocurrió cuando la víctima se dirigía a la casa de su hijo. Y en el municipio de San Martín, Zapotitlán, fue capturado Jorge Alberto López Guzmán, de 23 años, presunto distribuidor de drogas al menudeo. Este ingenioso comerciante de ilícitos tenía en su vivienda su propio centro de cultivo, pero únicamente cuidaba muy bien de sus plantas de marihuana, que seguramente espera encontrar cuando salga de la cárcel. Por último, 2 cabras y 2 personas heridas es el resultado de un accidente de tránsito en la 11 calle y 7ª avenida de la zona 1 de Retaluleu, protagonizado por un vehículo particular y un pick-up que transportaba cabras, cuyo piloto pasó un semáforo en rojo. Las personas que resultaron heridas son Oscar Sheck, de 23 años, y Francisco Vázquez, de 17, quienes viajaban hacia Suchitepeques para vender leche. Vamos ahora al occidente del país. Comunidades de Huehuetenango permanecen sin servicio de agua potable mientras se ejecutan proyectos de abastecimiento. Se estima que falta más de un mes para solucionar este problema. Pobladores de la cabecera departamental de Huehuetenango de la comunidad 5 Arroyos del municipio de Chantla impidieron el paso de agua por sus terrenos, provocando que varias zonas del departamento no cuenten con el servicio desde hace 2 meses. Además, pobladores indicaron que el desabastecimiento de agua podría continuar otro mes, porque se pretende realizar un proyecto en aldea Los Regadillos del mismo municipio, donde se ha encontrado un nacimiento de agua, pero para esto se deberá construir el tanque de captación y el de distribución para unir otros proyectos.